Marian, continuamos en el camino económico. Ahora veníamos una mirada más política que la de Santoro. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Bueno, habíamos hablado entonces, desde que comenzó el programa, de cómo llegaba el gobierno a esta semana, con una enorme cantidad de dólares vendidos la semana pasada para sostener el dólar en el techo de la banda, y durante el fin de semana que se fueron pergeñando distintas medidas. Una, la que fuimos comentando, que es el tema de la eliminación temporal completa de retenciones hasta el 31 de octubre y el apoyo muy marcado del gobierno de los Estados Unidos al plan económico y al gobierno de Milei. Vamos a saludar a nuestro segundo entrevistado, que nos va a ayudar un poco a entender la magnitud y a poner en su justa medida estas dos cosas que se han anunciado hoy. Así que vamos a dar la bienvenida a Lorenzo Sigaut Gravina, que es economista de la consultora Equilibra. Lorenzo, ¿cómo estás? Acá Mariano Bodner y Joaquín Mújica te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien por suerte. ¿Cómo dirías vos, Lorenzo, que deberíamos resumir digamos, seguramente forme parte de lo mismo, pero hubo ahí dos medidas claramente marcadas del gobierno? Hacia el frente interno, fronteras adentro, bueno, esta cuestión de una baja completa y temporal de las retenciones para acelerar la liquidación y que haya más dólares en el mercado, y por otro lado asegurarse, por lo menos declamativamente hasta el momento, un apoyo muy importante, muy contundente del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué dirías vos que es lo más importante para considerar de todo esto? No, creo que fue una jugada a dos bandas, inteligente del gobierno. Teníamos 2 semanas realmente muy duras y todo agravándose, ¿no? Digo, el miércoles vendió por primera vez el Banco Central de la semana pasada, un monto pequeño, 23 millones, después fueron 300 y pico, y ya el viernes casi 700 millones, y bueno, la dinámica empezaba a mostrar nada, viste, cuando todo se acelera y se profundiza, se vuelve un círculo vicioso muy complejo, y bueno, la clave era el fin de semana y a ver qué podía hacer el gobierno. Aparte ya empezaban a barajarse hipótesis complejas, bueno, va a tener que poner más restricciones, o va a tener que librar, bueno, todo antes de las elecciones, todo ya, y hoy con esta jugada de dos bandas, creo que el apoyo de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos particularmente, es más para hacer expectativas, es algo, y los mercados financieros, y la de la eliminación es medio complejo, confuso, ¿no? Eliminación transitoria de las retenciones, que es para aumentar la oferta de divisas privada ahora, digamos, ya, porque veremos mañana si hay novedades, pero lo del Tesoro de Estados Unidos puede ser algo que se vaya haciendo más, digo, no va a ser plata que llegue ya. Obviamente es un anuncio importante, etcétera, ayuda a estabilizar las expectativas, pero puede demorar su tiempo, hay que ver cómo se implementa, si es con un swap, si es por este lado o por el otro, que se anuncia mañana, si hay más detalles, ¿no? Pero lo concreto sí es que en cuanto a la oferta privada, es una invitación a que liquiden aprovechando esta ventana de eliminación de retenciones, que bueno, tiene la ventaja de dar dólares hoy, pero que tanto noviembre y diciembre, como toda manta corta, vos adelantás la liquidación, te traes más dólares ahora, pero después tenés mucho menos liquidaciones en los últimos 2 meses del año, potenciando esta idea de que algo igualmente después de las elecciones va a cambiar en el esquema monetario cambiario, y a mí me preocupa eso porque si bien esto ha cortado esa racha y siempre que uno anda en caída lo primero que hacer es detener esa caída, pero la pregunta es si el que vende un poco más después no quiere dolarizarse o qué va a pasar en las 2 semanas antes de las elecciones, sabiendo que después en noviembre y diciembre va a tener menos dólares de oferta privada el gobierno, porque ya se anticiparon y entraron en lo que resta de septiembre y octubre, ¿no? Es interesante eso, Lorenzo, porque ahí la pregunta que sobrevolaba, probablemente si esta conversación lo hubiésemos tenido el viernes pasado, la gran pregunta era si después de las elecciones del 26 de octubre el gobierno iba a tener que ejecutar algún cambio marcado en la política cambiaria principalmente, o si los tiempos del mercado lo iban a empujar a hacerlo antes de las elecciones. Probablemente con esto haya ganado tiempo para, por
por lo menos para llegar a las elecciones sin ejecutar cambios de esta naturaleza. Pero la pregunta ahí, vos lo que decís es que sigue igual vigente respecto a si, a pesar de este puente de dólares de la liquidación acelerada que busca el gobierno, más por ahora un gesto de apoyo, aún así queda la pregunta pendiente sobre si va a haber un cambio grande después de las elecciones. ¿Eso vos crees que no es una pregunta que pierde fuerza? No, y de hecho, como ya lo vimos con la rebaja transitoria de retenciones a fin de junio, vos después tuviste más liquidación de divisas, tuviste un buen momento, pero después, cuando a mediados de julio se terminó eso, empezó a subir el dólar. Entonces, digo, es una manta corta, traes en el tiempo, adelantás la liquidación, pero lo que adelantás ahora no lo liquidás a fin de año, y eso te impacta. Y entonces, esa duda de fondo sigue estando. Lo que sí está claro que antes quizás, como vos bien decías, parecía que ni siquiera llegaban a las elecciones, digo, porque si vos decís, bueno, pará, si venden casi 700 millones de dólares en una jornada y lo multiplicás por todos los días que te faltaban, o sea, la dinámica se estaba tornando muy insostenible. Ahora con esto es una bocanada de oxígeno que puede durar quizás un par de semanas, pero insisto, cuando volvamos a estar cerca de las elecciones, esta idea de que algo igualmente va a cambiar después de las elecciones, me parece que se va a volver a imponer, y eso es un elemento que no se ha despejado todavía, esa incertidumbre. Sí, ahora queda un poquito más claro que se está tendiendo este puente en estas 5 semanas que parecían muy largas y parecían que no se llegaba, pues, sobre todo por la dinámica, insisto, de miércoles, jueves, viernes, la semana pasada fue muy negativa. Ahora de repente, bueno, un respiro, un poco haciendo el paralelismo, parecía el primer tiempo de River contra Palmeiras. O sea, querías que termine y que termine. No son los mejores recuerdos para mí. No, ya soy yo también hincha de River, pero justamente por el sufrimiento. Y después la cosa ya en el segundo tiempo se estabilizó un poquito más, y River incluso pudo acercarse y hacer, hoy necesitabas esta señal, ¿no? O sea, de cortar con esta racha de 2 semanas tan negativas. Creo que en ese sentido la jugada de 2 bandas le salió bien al gobierno. Lorenzo, buenas noches. Joaquín te habla, ¿cómo andás? Buenas noches. A ver, noto cierta moderación en todo el planteo que haces, sobre todo esta cuestión de decir, bueno, ojo con el tema de los dólares, que todo lo que puedan, lo que puede ingresar ahora no puede ingresar a fin de año. Hoy se habló mucho, periodistas económicos, algunos economistas también, especialistas, de la jugada estratégica de Luis Toto Caputo, en un momento de mucha tensión cambiaria, de una crisis que se arrastraba desde la semana pasada en términos financieros. Me gustaría escucharte a vos sobre la decisión de Caputo de no solo el tema exportaciones, sino también la negociación paralela con Estados Unidos para lograr ese apoyo. ¿Vos lo ves, como dicen algunos, sacó un conejo de la galera? ¿Serías un poquito más moderado en esa jugada, en la descripción de esa jugada de Caputo? ¿Cómo la definirías? No, bueno, me parece que sí, había que tomar medidas, había que intentar, se intentó. Se sabía también, y de hecho todavía se sospecha, porque no sabemos exactamente qué volumen, se sabía que había ya un apoyo de Estados Unidos, un apoyo del Tesoro de los Estados Unidos. De hecho, cuando se implementa el acuerdo con el fondo y se libera el mercado cambiario con las bandas, tuvimos el lunes a las 9 de la mañana acá en Argentina una declaración de mucho apoyo al plan económico, etcétera, del propio secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces, se sabía que había un compromiso y un apoyo, pero bueno, era el momento de sacar la mejor carta que tenía el gobierno, porque se estaba quedando, la crisis estaba escalando y bueno, y muy difícil frenarla. Entonces, esa jugada quizás esa más o menos la sabíamos, y de hecho todavía hay cierta incertidumbre, porque no sabemos cuánto de retórico, cuán práctico, qué forma hacer, qué te van a pedir. O sea, bueno, hay toda una situación respecto al apoyo de Estados Unidos que vamos a ver que nos vamos a ir enterando en qué consiste. Pero bueno, la adelantar la liquidación de exportaciones a la dólar soja, como en su momento hizo Massa con el dólar soja 1, dólar soja 2, para llegar a las elecciones. Acá está, bueno, muestra también el pragmatismo. Bueno, hay que llegar a hacer elecciones, y por más que esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque insisto, te adelanta la liquidación de exportaciones y después te quedas con menos flujo, como lo vimos efectivamente que pasó en la medida
la reducción de retenciones hasta 30 de junio, que después en julio, a mitad de julio, se secó la oferta privada de agrodivisas y subió el dólar. Me parece igualmente una jugada que bueno, había que arriesgar y había que, en ese sentido, si se quiere, no ser tan dogmáticos y ser más pragmáticos y si, bueno, no se llama dólar soja porque pero es muy parecida la medida. Tratando, estamos hablando con Lorenzo Sigaud Gravina, economista de Equilibra, tratando de posar la mirada en el post-elecciones y con toda esta idea que venimos conversando de que probablemente se venga un cambio de régimen o alguna modificación mayúscula. ¿Vos qué te imaginas que puede llegar a ser? Digamos, porque ahí la expectativa está en si se termina el sistema de bandas, si va a haber una flotación libre y de qué forma el gobierno puede empezar a comprar reservas, sumar reservas y de esa forma quizás bajar el riesgo país más sostenidamente. Y no sé si esto es solamente una percepción de mercado o hay algo de verdad o de que uno ya se pueda ir imaginando que el Tesoro de los Estados Unidos para un salvataje como el que ya se está hablando no tenga también, no esté acompañado de ese tipo de condiciones, ¿no? De un cambio de régimen de estas características. Claro. Ahí, igual diría como un breve asterisco, es que el acuerdo con el fondo ya de alguna forma le planteaba ciertos objetivos al gobierno que el gobierno no cumplió, entre ellos el de sumar reservas. Con lo cual, bueno, no sé ahí vos cómo evaluás en general el paisaje post-26 de octubre. El paisaje es sencillo. La Argentina tiene que acumular reservas y bajar el riesgo país. Después, y eso requerís un tipo de cambio real más alto. Si después esto se hace modificando el esquema de bandas y subiendo el techo, con una flotación sucia, después podemos, no sé el formato exacto, pero va por ahí. Esa es la percepción que tienen todos, por eso la gente está comprando dólares a pesar de que está en el techo. Todo indicaría que viene por ahí. Es muy probable además que el propio Tesoro norteamericano espere a ver también el resultado de las elecciones, ¿no? Para saber qué plafón político tiene el propio gobierno de la Argentina, qué poder político tiene antes de los desembolsos. Así que por eso siempre decía, esto es un apoyo, es importante, pero es todavía medio potencial, hay que ver cuándo, cómo y qué condiciones piden. En cambio, lo otro es pan para hoy, hambre para mañana, como lo dijimos, con la particularidad además, y que ahora hay un debate muy interesante, que es, estás perdiendo casi 0,2 puntos del PIB de recursos fiscales, que además, como son las retenciones, no se coparticipan, los pierde el sector público nacional. Y hasta hace muy poco venía el gobierno de Milei vetando un montón de leyes, diciendo justamente que no hay forma de cubrir ese gasto, porque no hay... acá de la noche a la mañana recortaron ingresos por alrededor de poquito menos de nosotros, va a 0,16 puntos porcentuales del PBI, pero bueno, hay toda una discusión. Le está bajando impuestos solo a un sector agroexportador y existe un montón de vetos diciendo, este gasto no se puede, de repente hay toda una discusión porque esta medida obviamente tiene sus costos, pero hoy el gobierno se puede ir a descansar un poco más tranquilo habiendo cortado, insisto, una dinámica que era muy nociva. Lorenzo, te hago la última. Hemos escuchado ya, te diría desde el resultado electoral negativo para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, cierta idea que busca instalar por ahí el oficialismo, que es que lo peor para la economía ya pasó. Y intuyo que por ahí está hablando específicamente de la actividad económica, de la marcha del empleo, la inflación, el salario y demás. ¿Qué tiene de cierto y cuánto de impreciso, digamos, esa cuestión? Si lo peor para la economía, con toda esta última cuestión de la suba de tasa de interés, el apretón monetario y demás, que se preveía que tenga un impacto en la economía, ¿cuánto de cierto hay que ya pasó lo peor o que todavía falta para que llegue? Yo creo que hay bastante consenso que lo peor todavía no pasó. Justamente ya en el segundo trimestre empezaste a demostrar signos recesivos en el margen, pero la actividad se estancó o empezó a caer. Y el tercer trimestre no viene bien, más presión cambiaria,
Incluso la inflación empezó en el margen a acelerarse. A nosotros nos está dando septiembre que va a estar un poquitín por arriba del 2%, incluso la eliminación de retenciones a productos del agro y carnes puede tener un impacto adicional en inflación en alimentos, sobre todo en octubre. Bueno, digo, las señales, como mencionaba, de la suba de la tasa de interés muy fuerte, teníamos tasas de interés reales de más de 2% mensual, que es algo que es muy, muy nocivo para el aparato productivo, para la cadena de pagos, etcétera. Digo, todas las sensaciones que en el tercer trimestre la recesión o esa caída incipiente que vimos en el segundo trimestre se profundizó y todavía además tiene que pasar un periodo incierto de elecciones y en el día después de las elecciones es probable, o muy probable, digamos, según con quién hable, de que haya que hacer más cambios todavía, ¿no? Para volver a acumular reservas y bajar el riesgo país, y esos cambios son probablemente, si es una corrección cambiaria, o ir a un tipo de cambio real más alto, te genera un poquito más de inflación en el corto plazo y deterioro el nivel de actividad, caída de salario real, etc. Así que yo creo que, por lo menos en materia de actividad, empleo, lo peor todavía no pasó. Sí soy optimista de que con equilibrio fiscal y con un tipo de cambio real que más o menos nos permite tener cierto equilibrio externo, digamos que en el verano no se vayan todos a Brasil, sobre todo por el gasto en divisas, ¿no? Que hoy no podemos afrontar como país. Con esos dos elementos, sí, soy optimista en el mediano plazo, pero insisto, todavía lo peor no pasa. Lorenzo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis con nosotros. Un abrazo grande. Un placer, hasta luego. Ahí estaba entonces Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, con todo el panorama. Interesante el punto de vista de Lorenzo respecto a que no se acalla la pregunta que sobrevolaba en el mercado con mucha insistencia, y es si se viene un cambio de régimen para el tipo de cambio, para el dólar,